Aquí me valió por el punto y coma. Listo. Me dice, tengo una lambda, pero realmente no está sucediendo nada. Ahora, el paradigma de programación que nosotros tenemos cuando pasamos a Reactor es distinto al que tenemos cuando utilizamos programación reactiva. En este caso, nosotros tenemos que empezar a indicarle qué queremos que haga bajo esta suscripción con cada uno de estos elementos. Para esto le pasamos una función lambda, donde los parámetros de esa función lambda son los elementos que estamos iterando sobre este flux, y el proceso de la lambda es simplemente qué queremos hacer con estos elementos. Nosotros por el momento simplemente queremos mostrar cada uno de estos elementos. Aquí ya tenemos Santiago, Mateo, Jorge, Carlos y Sandro. Entonces ya efectivamente estamos logrando suscribirnos a este flux y mostrando cada uno de los elementos. Simplemente estamos suscribiéndonos para poder obtener estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos una lambda y le decimos, luego de que se suscriba, quiero que haga tal cosa. Hay otra forma de obtener los elementos de un flux y es la siguiente. So, namesf punto block. Voy a poner el block last. Aquí solamente me debería obtener el último valor, es decir, me debería mostrar 2 veces Sandro. Efectivamente, me está mostrando 2 veces Sandro. Con este block last, nosotros efectivamente también podemos utilizarlos, obtener los elementos que tenemos dentro de un publisher. ¿Cuál es el problema de utilizar este block? Que es, como veíamos en la charla pasada, Reactor tiene hilos muy robustos en el que está procesando la cantidad de datos, y cada vez que nosotros utilizamos operaciones de bloqueo, estamos bloqueando estos hilos grandes que funcionan como event loops. Entonces realmente estamos haciendo operaciones mucho más ineficientes que si lo hacemos como debe ser, que es bajo un subscribe. Entonces la idea es que siempre que veamos un block, cuestionémonos realmente si es necesario ejecutarlo. Listo. Alejito, una preguntita. Sí. ¿Qué más? Supongamos que... Bien, Alejito, ¿y vos? Bien, excelente, parce. Me alegra, mi hermano. Supongamos que queremos construir un bin y necesitamos consumir un flujo reactivo, pero pues para consumir el bin necesitamos de cierta forma suscribirnos. ¿Recomiendas usar el subscribe o usar el block last? Normalmente, Carlitos, cuando vos lo vas a hacer desde un bin, lo debes ejecutar como una función lambda. Como una función lambda no, como bajo un flatman. Vos llamas el mono y si te funciona bien. Cuando es obligatoria la suscripción y nosotros vemos que dentro de ese bin vamos a tener un proceso bloqueante, lo que deberíamos de utilizar son schedulers. Que no sé, por ejemplo, si lo vimos dentro del banco, cómo podemos empezar a utilizar cada uno de estos procesos en hilos aparte, utilizando, por ejemplo, un Elastic, un scheduler Elastic, que lo que hace es, creemos un hilo más pequeño para la ejecución de ese proceso en específico. Entonces, si la suscripción es obligatoria, hagámoslo en un scheduler. Que eso yo creo, hoy no creo que alcancemos a ver el tema de schedulers, y es un poco más complejo, pero la respuesta a eso normalmente es esa. Si me tengo que suscribir, hagámoslo en un scheduler. Evitemos al máximo utilizar la operación block. Listo, Alejito, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, además de esto, tenemos otras formas de generar flux. Otra forma es que lo podemos hacer a partir de un array. Entonces, tengo un array de string. Carlos, Alejo, Jonathan, Felipe.
Si lo queremos hacer a partir de un array, lo mismo. Vamos a generar un flux de string. Luego de generar este flux de string, le ponemos otro nombre F2 y simplemente vamos a decir flux from array y le pasamos names. Lesión 2 y listo. Generemos aquí la suscripción de una forma distinta para que observemos cómo ocurren los eventos de Reactor. Entonces, con este operador .log, lo que nosotros vamos a poder observar son cada uno de los eventos que tenemos dentro de Reactive Stream Specification. Entonces aquí vamos a poder ver el unsubscribe, vamos a poder ver el request, vamos a poder ver cada uno de los subnets que genera Reactor para podernos responder a la suscripción. Entonces, names F2 y vamos a hacer un subscribe. Tenemos dos formas entonces también de pasarle esta función lambda al subscribe. Una es aquí indicando concretamente el elemento y el proceso que vamos a ejecutar, o lo podemos hacer de esta otra forma, donde simplemente indicamos el método que queremos utilizar sobre cada uno de los elementos. Aquí importante el uso de los dos puntos dobles. Listo. Voy a borrar este y lo voy a ejecutar. Listo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? El primer evento que está ocurriendo sobre este flux 2 es un subscribe. Vamos solicitando la suscripción. Nos devuelve la suscripción a un array subscription. Ocurre un request, un bounded. Le decimos, mándeme lo que me pueda mandar. Y el subscriber lo que empieza a hacer es arrojarnos los datos, cada uno en un nest. Entonces, recibimos el primer objeto, que es Carlos, imprimimos ese Carlos, recibimos el segundo objeto, que es Alejo, imprimimos Alejo, tercer elemento, cuarto elemento, y por último, para poder cerrar la suscripción, vamos a tener un evento onComplete. Listo. Voy a copiar este. Digo, de pronto no hay una forma de ampliar eso. Es que le cuento que estoy más ciego. ¿Estás ciego, Teo? Horrible, chino. Tengo que acercarle el computador harto para ver. Listo. Vamos a intentar. Alejo, dale Control Shift A y busca Font Size. Control Shift A. No creo que aquí me funcione. Ah, eso es Linux. No, pero sí me funcionó, Juan. Listo. No le 20. Aumenta el tamaño de todo, Juan, menos de lo que necesitábamos. Ah, bueno, la opción se llama Increase Font Size. Sí, soy. Muchas gracias, Juan. Listo, con gusto. Muchas gracias, Alejo. Listo. Ahora, la idea es que empecemos a generar monos. Bueno, desde esto intentemos hacer una prueba para que también vamos como entendiendo cómo funcionan las pruebas en Spring Boot, en Webflux, perdón. Step Verifier. Vamos a crear un Step Verifier. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros es validar que cada uno de los eventos del Reactive Stream estén ocurriendo dentro de la suscripción del flux. Entonces lo vamos a generar sobre
names fl2. Lo primero que nosotros deberíamos esperar aquí es una suscripción. Luego podríamos decir que vamos a esperar un next. El primer evento que debe ocurrir es Carlos. El segundo evento que debería ocurrir es Alejo. El tercero es Jonathan. Y el cuarto evento que debería ocurrir es Felipe. Por último, el evento que siempre tiene que ocurrir es, esperemos un complete, ejecutemos esta prueba. Entonces vemos que la prueba pasó de manera exitosa. Si retiramos uno de estos elementos, y me pasó la prueba. Aquí no es spec complete, no verify. Listo, efectivamente aquí falló la prueba. Es porque nos falta uno de los elementos. Vamos a volver a ponerlo, que era Jonathan. Aquí la prueba pasó y hay una sintaxis más limpia para nosotros poder ejecutar estas pruebas. Es que realmente, a pesar de que nosotros ya sabemos que aquí está ocurriendo un evento next, no los tenemos que poner en varios expect, sino que lo podemos poner todo dentro de uno mismo. Así vemos, esta es una prueba muy sencilla sobre un flux que nosotros estamos esperando en elementos. Aquí tenemos las mismas posibilidades de testing que tenemos en una aplicación Spring Boot tradicional. Podemos utilizar JUnit, PowerMock o Mockito de la misma forma que lo haríamos en una aplicación Spring Boot tradicional. Listo. Vamos a ver ahora cómo funcionan los monos. Entonces, mono es el otro tipo de suscriptor que nosotros tenemos. Funcionan de forma muy similar a cómo funcionan los flux. Tanto para flux como para mono, nosotros tenemos una forma muy fácil de generar un factory para esto, que es a través del operador just. Just, simplemente, yo le puedo pasar un dato X y él me va a generar un mono a partir de este dato. Entonces yo ya puedo hacer lo mismo que estábamos haciendo arriba, mono.subscribe para obtener los elementos. Le voy a pasar el println con la sintaxis corta. Y obtenemos el dato. Bueno, muchachos, dudas hasta aquí sobre qué es un flux, qué es un mono, los eventos que ocurren dentro del Reactive Stream Specification y cómo suscribirnos a tus publicadores. Listo. Voy a tomar eso como un no, muchachos. Sí. Están callados los muchachos, todos. Por mi parte no hay dudas, Ley. Por mi parte tampoco, estoy peleando con el código para ponerlo a funcionar. Ahí voy. Todos Listo, para los perfecto. gracias. Listo, muchachos. Aquí entonces vamos a empezar a jugar con números. La idea es que empecemos ya a utilizar los operadores de Reactor. El primer operador que vamos a utilizar es el operador de transformación map. Entonces vamos a crear una arroba test. Vamos a generar un método que retorne vacío. Pongamos la string transform using map.
y vamos a generar un flux de integer number flux, y lo que vamos a hacer aquí es flux iterable, y esto como le puse números. Ahora vamos a utilizar el flux y vamos a ejecutar nuestra primera operación de transformación, que va a ser un map. Creamos la lambda, recibimos como parámetro cada uno de estos números y vamos a retornar aquí la operación de transformación que queramos ejecutar sobre cada uno de estos elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos números por 2. Ejecutamos este método, método.com. Ejecutamos este método. Y no me mostró nada. ¿Qué nos falta? La suscripción. System.out.println. Listo. Si vamos a ver entonces los elementos que nosotros teníamos aquí, teníamos 21, 2, 3, 432, 34, 23, 2, 23, 2 y 221. Entonces, 21 por 2, 42, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Listo. Vemos que la operación de transformación está funcionando de forma correcta. Y queremos volver, por ejemplo, al ejemplo que teníamos aquí. Y antes de generar una suscripción, queremos ejecutar una operación de transformación aquí sobre estos. Lo podemos hacer también. Element to uppercase. Si ven, la sintaxis aquí en la lambda ya es todavía más limpia. Simplemente le estoy indicando el parámetro y como solamente voy a ejecutar una operación, no tengo necesidad de abrir el bloque de código y especificar el retorno, sino que sabemos que esta operación va a ser inmediatamente el retorno del map. Voy a quitar este step verifier. Y efectivamente, si vemos aquí, nos está devolviendo cada uno en uppercase. Listo. El siguiente operador que podemos ver es el operador filter. El operador filter funciona como una especie de condición, o pues como su nombre lo dice, de filtro. Entonces aquí nosotros ya podemos retornar un booleano con este número. En este caso vamos a decir que vamos a coger todos los números que sean pares. En el caso de filter, no te escuché, discúlpame. en el caso del filter, sí es necesario ese retorno. No queda simplemente la condición y listo. Sí, lo podemos hacer de la misma forma que pasaba con el mapa. Entonces, podemos hacer la sintaxis larga. Inclusive aquí el IDE yo creo que me está marcando que utilice la sintaxis corta. Bueno, aquí me la recortó mal. Está funcionando raro. Pero efectivamente, podemos aquí especificar el retorno o quitamos este bloque. Y vamos a tener una sintaxis mucho más limpia. Ejecutemos hasta acá. Y si vemos, efectivamente, bueno, pero aquí es obvio que todos los números nos van a dar pares porque en la operación anterior lo estábamos multiplicando por 2.
Entonces, ejecutemos el filter primero y luego ejecutemos el map. Voy a reducir la sintaxis de este también para que los flujos nos vayan a quedar mucho más limpios. Como ventajas de utilizar la programación funcional, podemos ver que efectivamente estamos teniendo un código mucho más legible que el que teníamos dentro de programación imperativa. Porque aquí en básicamente 3 líneas de código estamos haciendo lo que en programación imperativa nos hubiera tocado ir, hacer un for para recorrer todo el arreglo de números que nosotros tenemos, empezar a generar un if dentro de ese for para validar cada uno de los números, adentro multiplicar esos números por 2 y almacenarlos en un arreglo nuevo. Si quisiéramos aquí, podríamos guardar esto en una nueva variable, va a ser flux de integer, vamos a decir que esto va a ser result, y aquí vamos a decir que nos vamos a suscribir al resultado, y deberíamos de tener el mismo resultado. Entonces, si ven, pues es código mucho más legible utilizando el paradigma funcional. Bueno, tenemos otro operador que se utiliza mucho, es cuando nosotros necesitamos hacer procesos sobre un flujo, pero realmente esos procesos no los vamos a tener en cuenta dentro del flujo reactivo que nosotros estamos plasmando aquí. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que nosotros en este flujo de números, antes de multiplicarlos por 3, necesitamos multiplicar el elemento por 3 y mostrarlo en consola. Entonces, si ven, primero estamos mostrando todos los números multiplicados por 3 y luego sí estamos obteniendo el resultado de los números multiplicado por 2 como debería ser. Entonces, do next nos sirve a nosotros para poder iterar sobre este flux, ejecutar ciertas operaciones que nosotros podamos necesitar, pero no necesariamente transformar este flux principal que nosotros tenemos. Aquí realizamos una transformación, imprimimos, pero el resultado no es necesario para este proceso. Bueno, hay un operador que puede causar como cierta confusión y es el operador flatmap. Entonces, utilicemos este mismo flujo también. Bueno, resulta y sucede que durante la ejecución de mis flujos reactivos, a veces estos flujos me van a retornar en términos de mono o de flujo. Entonces, cuando nosotros hacemos un consumo HTTP, por ejemplo, con web client, siempre nos va a retornar un mono, que nos vamos a suscribir cuando nos interese obtener el resultado de ese mono. Dentro de un flujo reactivo, si nosotros empaquetamos, por ejemplo, cada uno de estos números que tenemos aquí, elemento, y lo dejamos dentro de un mapa, nosotros vamos a tener un problema aquí, y es que él me va a decir: las operaciones de multiplicación no pueden ser aplicadas a un publisher. Resulta y sucede que lo que me está devolviendo este primer map de aquí es un mono.just. Entonces, si yo quisiera obtener el resultado acá, sería básicamente num.log para poder obtener el resultado y ahí sí multiplicarlo por 2.
Si vemos, la prueba pasa bien, funciona de forma adecuada. Pero como les decía ahorita, lo ideal es que evitemos utilizar este operador .block. ¿Qué es lo que nos permite hacer el flatmap entonces? El flatmap nos permite realizar un desempaquetado de lo que nos está retornando esta operación. Entonces, cada uno de los elementos nos estaban quedando encerrados dentro de un mono. Al utilizar flatmap, él se encarga de desempaquetar ese mono y devolvernos el integer como tal en el siguiente paso del flujo reactivo. Si ejecutamos aquí, efectivamente obtenemos el mismo resultado. Muchachos, de pronto dudas con los operadores que hemos visto hasta el momento. No, ahora no. Todo bien, Alejo, perfecto. Listo. Ahora vamos a ver un poco el manejo de errores dentro del reactor, cómo lo podemos tener. Listo, vamos a reutilizar uno de estos flux que teníamos por acá. Y voy a generar el flujo a partir de este punto. Entonces, bueno, este operador todavía no lo hemos visto, no le prestemos mucha atención. Lo que me permite es concatenar un elemento o un flux al flux que nosotros ya tenemos. Esto lo voy a hacer para poder generar un error. Generemos un evento de una excepción de tipo runtime exception. Y digamos, aquí que ocurre una excepción. Listo. Luego de que ocurre la excepción, nosotros vamos a decir concaténele otra vez un flux nuevo. Vamos a generar un flux con el factory just. Vamos a concatenarle solamente un elemento a este flux. Y por último, vamos a decir on error resume. Vamos a pasar una lambda. Esta lambda en el parámetro lo que va a estar recibiendo es el error que nosotros tenemos aquí. Vamos a imprimir el error que tenemos. Dos puntos. La excepción. Y retornemos un flux cualquiera. Flux just defecto. Por último, generemos la suscripción. Listo. Esto está ocurriendo por la suscripción. No importa. Generemos un step verifier. Vamos a suscribirnos a este names F. Y vamos a generar aquí un log para que veamos qué está ocurriendo con cada uno de estos eventos. Esperemos una suscripción. Vamos a decir aquí que lo que esperamos son estos elementos. Y que luego esperaríamos un defecto. Y verifiquemos que efectivamente esté ocurriendo. Aquí la prueba nos debería fallar. Aquí me falta la arroba test. Y ejecutamos.
No falló. Bueno, miremos los eventos que están ocurriendo dentro del subscribe. Efectivamente está esperando un next de Santiago, de Mateo, de Jorge, de Carlos y de Sandra. Y nos está mostrando que hay una excepción que está ocurriendo en este punto del flux, pero que esta excepción en estos momentos no la estamos teniendo en cuenta dentro de la prueba. Entonces, para tener en cuenta los errores dentro de las pruebas, no lo que debería hacer es esperar un error. Vamos a decir que va a ser de tipo runtimeException.class y vamos a verificar que efectivamente esto está ocurriendo. Volvemos a ejecutar la prueba y aquí efectivamente la prueba no está pasando. ¿Por qué? Porque el último evento que está ocurriendo en este punto es que cuando ocurre un evento, este operador lo que nos va a permitir a nosotros es ignorar el evento y retornar los valores que nosotros queramos retornar por defecto. Esto es muy útil, por ejemplo, si nosotros hacemos una petición HTTP con Web Client, que es el servidor HTTP por defecto para Reactor, para Webflux, perdón, y queremos retornar un dato específico después de ese timeout. Algo más que podemos hacer, por ejemplo, con estos errores es utilizar el operador doOnError, que vamos a recibir el error y simplemente lo vamos a mostrar. Aquí está este verifier, ya nos sobra. Ejecutamos este. Y efectivamente nos muestra la excepción que queríamos tener acá. Listo. Operadores importantes: doOnError, OnErrorResum y OnErrorMap. OnErrorMap lo que nos permite es ejecutar un proceso de transformación sobre este error que nos está llegando aquí, y también vamos a retornar un monoerror. Vamos a ver ahora operaciones cuando estamos trabajando con más de un flux. ¿Cómo podemos empezar a combinar flux? Esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer una petición contra una base de datos y con el resultado que tenemos de esa base de datos necesitamos hacer peticiones extras. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a utilizar primero el más importante, que el tiempo está corto, que es el operador zip. Entonces voy a utilizar otra vez uno de estos y voy a generar otro flux. Pongámosle letras y vamos a hacer un flux.just. ¿Cuántos elementos tenemos arriba? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Vamos a hacerlo solamente con 4. Y vamos a generar otro flux también de string, que va a ser el resultado de este. Que vamos a hacer aquí es a decirle flux.zip, le pasamos los nombres, le pasamos las letras
y vamos a hacer un mapa. Bueno, si nosotros vemos que nos devuelve el operador zip, nos va a devolver una tupla con dos elementos. El primer elemento va a ser un string y el segundo elemento va a ser un string. Esto se debe aquí. El tipo de este flux es string y el tipo de este segundo flux va a ser un string. Entonces, aquí vamos a decir que vamos a jugar con la tupla y vamos a retornar tupla.get el primer elemento, vamos a dejar un espacio más tupla.get el segundo elemento. Y por último, vamos a suscribirnos a este flux y vamos a imprimir. Aquí me está mostrando error. Bueno, tenemos este. Efectivamente, nos hizo el zip la combinación de todos los elementos que teníamos en este primer flux con los elementos que teníamos en este segundo flux. Si vemos, solamente nos retornó 4 elementos y esto es porque en este segundo flux teníamos solamente 4 elementos y en el de arriba tenemos 5. Si aquí tuviéramos 5 elementos, se encargaría de generar la tupla uno a uno en el orden de llegada de cada uno de estos elementos. Entonces vemos, aquí ya tenemos el quinto elemento también. Hay una sintaxis más corta para este flux, y es que nosotros podemos tomar esta lambda y pasarla como tercer parámetro del operador zip. Cuando hacemos esto, entonces ya no vamos a tener una tupla aquí, sino que vamos a tener dos elementos. Yo los voy a llamar T1 y T2. T1 y T2. Y generamos la suscripción acá. Listo. Vemos el mismo resultado que ahorita. Una sintaxis de pronto un poco más limpia. Bueno, este es el operador para combinar flux. ¿Qué más nos vamos a encontrar en el día a día? Sin embargo, pues tenemos múltiples operadores para esto. Tenemos el operador merge. Este funciona de esta manera. Lo que nos permite el merge es que nos toma los elementos en el orden de llegada. Es decir, primero va a tomar todos los elementos de este flux y después va a tomar todos los elementos de este flux. Y estos namesf y letras. Subscribe. Listo. Vemos, efectivamente nos tomó a partir de este punto los elementos en el orden de llegada. Además de ese operador tenemos otro que se llama el concat, que lo voy a dejar por el momento como para que lo investiguen, muchachos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo el dojo. Bueno, Reactor tiene muchos operadores, los pueden encontrar todos en la documentación oficial de Reactor. Voy a dejar de compartirles un momento para mostrarles la documentación y cómo funciona esto. Listo. Reactor, flux.
podemos ver todos los operadores que tiene Reactor. Estos funcionan con unos diagramas que se llaman diagramas Marble o diagramas de canicas, y pues son muy útiles porque nos dan un entendimiento a alto nivel de lo que hace cada uno de estos operadores. Vamos a ver uno, por ejemplo, de los que ya utilizamos. Vamos a ver el mapa. Aquí está. Entonces, map, lo que vimos ahorita es, tenemos todos los elementos de un flujo en un orden dado. Nosotros le pasamos una función lambda en el cual especificamos una función de transformación y vamos a obtener un flux con cada uno de estos elementos transformados. Entonces, aquí podemos ver a alto nivel cómo funcionan cada uno de estos. Vemos que el merge efectivamente nos toma los elementos en orden de llegada. Por ejemplo, si fuéramos a ver el zip, como para tener contexto más claro de lo que hace el operador zip, me está empaquetando en tuplas los elementos de dos flux, me los devuelve en un flux, cada uno compuesto en un elemento de tipo tupla. Entonces, el primer elemento que llega aquí es la A, el primer elemento que llega aquí es el 1, me toma A1 y me lo devuelve en una tupla de tipo A1. Lo mismo con B2, lo mismo con C3, lo mismo con D4, y como E no tiene un quinto elemento, E no lo retorna. Si vemos, la documentación de Reactor es muy buena. Estos diagramas de canicas realmente son ejemplos muy gráficos de lo que hace cada uno de estos operadores. Pues si vemos, son muchos operadores, cada uno de estos operadores tiene una sobrecarga distinta que puede cambiar la funcionalidad del mismo. Entonces ya es que cada uno se ponga como en la tarea de empezar a explorar operadores. La idea ahora es que intentemos hacer en estos 15-20 minutos un controlador REST. Cuando estamos utilizando Reactor hay dos formas de hacer estos controladores: a través de una forma funcional y a través de anotaciones, como lo hacemos en un Spring Boot tradicional. El que vamos a hacer en este caso es a través de anotaciones de Spring Boot tradicionales. Entonces les voy a compartir aquí la conexión a la base de datos. Para los que estén siguiendo aquí la charla, la pueden ejecutar también. Y empecemos entonces a implementar un controlador. A generar aquí en el paquete por defecto. No sé si soy yo o no veo la imagen, Alejito. Yo creo que también me ha compartido Carlitos. Muchas gracias. Vale. Listo. Listo, muchachos, ahí ya ven bien. Pregunta. Sí, Alejito. Colectores. Colectores. Sí. El operador collect list. No, los colectores de Java 8 que uno está acostumbrado a hacer, no cuando usa Flux, sino cuando está usando cualquier otro stream. ¿Eso se usa acá en Flux o eso no se usa? Porque pues hay todas las cosas de sumas y todo, average, group by, todas esas cosas. Por ejemplo, lo que tenemos operadores como reduce, Jaime, ¿me estás preguntando más concretamente? No, específicamente el group by. Consulté un montón de datos de la base de datos y los quiero agrupar no por como mandé el select, sino por otra forma, y le doy un group by por uno de los campos, por uno de los atributos del objeto que me devolvió. O quiero sacar promedio, o quiero sacar suma de las enteros. Lo que uno está acostumbrado a poner en la última
la última línea, pues el colector. Pero es que efectivamente no lo veo acá, lo busqué en la documentación y veo como el punto collect, pero no es el último. Listo. El que he utilizado yo, Jaime, he utilizado varios métodos para poder hacer esto. Una es efectivamente con el collect list, que lo que nos permite es tomar todos los elementos de un flux y agruparlos en una lista para retornarlos como un mono. Otro operador que veo que podemos utilizar, por ejemplo, para un average o para una suma de números como la que hacíamos, por ejemplo, en la de los pares en la presentación. Sí, es que, a ver si yo estoy acostumbrado a que tengo un productor, sí, unos operadores y un colector. Y el colector sí, que actúa como consumidor. Y el colector es el que al final termina diciendo, ya no va más, aquí ya queda o como lista, el que acabas de mencionar, o como un stream, pero agrupado de esta forma, o como una cosa diferente que es una suma, más o menos también como un reuse, como un productor. ¿Estamos hablando de lo mismo? Porque, pues, sí, yo me imagino que estamos hablando de esas operaciones que dentro de la API Streams de Java 8 llamaban como circuit breaker, que realmente con estas operaciones teníamos que esperar la totalidad de los elementos para retornar un resultado. ¿O me equivoco, Jaime? No, pero tranquilo, yo es que después lo mapeo, porque para mí es la clase collectors que existe en Java 9, que uno sabe que solo la puede poner al final, y al final dice un punto collect y le manda collectors a lista, o le manda collectors a colección, o le manda el join, pero es al final ya, después de haber hecho el mapa, después de haber hecho todas las cosas del flujo. Pero si quieres yo lo miro porque efectivamente es como lo acostumbro a hacer fuera del mundo de Flux, que yo Flux no soy muy fuerte. Listo, si quieres, Jaime, podemos hacer un ejemplo con collect list. Como tomar todos esos elementos que nosotros tenemos dentro de un flux y retornarlos ya no dentro de un flux, sino retornarnos dentro de una lista. Sí, aunque mi pregunta no era ese, sino cuando yo quiero crear un colector mío, ¿cómo lo hago? Porque pues el collect list, pues, sí. Y efectivamente cuando uno hace un colector propio, pues no es el colector que encontró, sino es un colector propio. Entonces, ¿cómo es el código de...? Puede usar cosas que implementen colector, tal cual, cualquiera la que se me ocurra. Esa era la pregunta, realmente el punto era solamente contextualización, pero yo creo que estoy distrayendo, démosle a lo que ibas a hacer. Pero Jaime, lo que tú dices, por ejemplo, en el caso de nosotros, sí lo hemos utilizado, digamos que para no complicarnos en ocasiones, para no utilizar Flux, lo que hacemos es que lo que nos devuelve una base de datos, por ejemplo Dynamo, nos devuelve una lista, cogemos la lista, le hacemos el punto collect y lo hacemos una agrupación y eso se devuelve dentro de un mono y sigue siendo flujo reactivo, Jaime. Yo la verdad, Jaime, no he implementado como esos colectores customizados, pero lo tengo en cuenta y se los paso entonces ahorita más tarde. Tranquilos, efectivamente de pronto, sí, era por si tenías, listo, hablamos después, sí, me cuentan después. Listo. Entonces la idea ahora es que hagamos una API chiquitica. Cancelar. Bueno, vamos. Creo que aquí tengo Lombok. Espero tener Lombok aquí. Primero vamos a ponerle el @document para que digamos que esto es un documento de Mongo. Vamos a ponerle el @data. Vamos a ponerle todos los constructores y vamos a ponerle
para que nos genere el constructor por defecto. Vamos a generar una llave, pues la llave primaria del documento, que va a ser el ID. Vamos a ponerle una descripción. Y vamos a ponerle, además de esto, un valor doble que va a ser el precio. Listo. Con esto ya tenemos el documento. Vamos a generar ahora un repositorio. Esto lo deberíamos de generar una interfaz. Podemos decirle ítem reactor repository. Y esto va a extender de reactive mongo repository, y vamos a decir que vamos a tener ítem y vamos a tener un string. De esto le vamos a poner un método extra que nos va a devolver un flux de ítem y que lo podamos encontrar por la descripción. Buscamos el flux, listo. Ya con esto tenemos entonces el modelo y el repositorio que vamos a utilizar. Nos faltaría implementar el controlador. El controlador, entonces pongamos esto, item controller. Vamos a decir tal cual como cuando trabajamos en Spring Boot, RAS controller. Vamos a hacer un get mapping, una ruta ítem, y aquí vamos a devolver un flux de ítem. Voy a importar flux. Get all items. Y entonces vamos a devolverlo aquí de una. Return. Me falta crear la instancia del repositorio. Wire. Item reactor repositorio. Vamos a quitar el cual. Item reactor repositorio. Punto. Get all, creo que es final. Listo. Aquí este me sobra. Y este me sobra. Listo. Ya con esto, en teoría, tenemos una aplicación que nos permite obtener todos los ítems que tenemos dentro del documento de ítems de una base de datos MongoDB. Voy a generar aquí una clase extra que nos permita como inicializar esa base de datos. Item init. Listo. Auto while también del ítem reactor repository. Esto tiene un override, creo que es lo que me está operando acá.
aquí le vamos a pasar initialized. Vemos esto en un método aparte. Public void initialized. Y listo. Item reactor repository punto no. Entonces para ahorrarme el tiempo de la inicialización aquí de los documentos, los voy a ingresar directamente en la base de datos. Me disculpan un momentico porque es que si no el tiempo no nos va a dar. Bueno, Lejito. Listo, vamos a probar aquí entonces ya la aplicación. Bueno, me tengo que meter acá y ejecutar la main. Listo. Y se reventó. Invocation of init method property description parte. Mal escrito. Está mal escrito. Description, algo así. Description. Yo creo, muchachos, que el documento, como lo creé ahorita, lo creé mal desde el principio. Se me fue con esta C. Description. En teoría no debería tener esta C. Listo. Pero efectivamente, aquí levantó. Aquí ya levantó. Si nosotros consumimos localhost por el puerto 8080, consumimos ítem, efectivamente nos trae los cuatro elementos que yo acabo de guardar, lo que les decía ahorita. Se me fue esta y demás. Verdad, creo que aquí no pude compartir pantalla. Listo, ya les voy a mostrar. Entonces levantamos el servicio y vamos a hacer un consumo de este servicio. Ok. Allá. Consumimos localhost en el puerto 8080 y consumimos el endpoint de ítem. Consumimos, obtenemos los cuatro elementos que teníamos dentro de ese documento. Por último, muchachos, les quiero compartir cómo empezar a manejar las peticiones HTTP. Si ustedes ven, aquí volvimos un flux como la respuesta de la petición. Eso se puede hacer automáticamente cuando se devuelve el flux. Él se va a suscribir y va a retornar cada uno de los elementos, pero hay ocasiones que nos interesa retornar, además de los elementos, el estado HTTP o otros elementos de este. Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos entonces a hacer un
find by ID. Bueno, esto no con un find by ID. Entonces, get mapping. Vamos a tener el elemento. Vamos a obtener además de esto un identificador. Y vamos a devolver ya no un flux, sino un mon de response entity. Y este response entity por dentro va a tener un objeto del tipo it. Get by ID. Aquí le vamos a decir que vamos a tener un path variable de string ID y vamos a retornar entonces item reactor repository find by ID. Le pasamos el ID. Vamos a generar un mapeo, ¿cierto? Obtuvimos el elemento del repositorio. Ahora nos interesa transformarlo en un response entity. Entonces vamos a tomar el ítem. Vamos a decir que esto va a ser un new response entity. Y le vamos a retornar el ítem, coma, un http status, luego vamos en OK. Me falta el punto. Y en caso de que no tengamos ningún elemento, entonces tenemos el operador default if empty. Entonces, si por X o Y motivo nosotros no fuimos al repositorio, buscamos el ID y no encontramos ningún elemento, pues también nos interesa tener como control sobre esto. Vamos a devolver simplemente un estado http not found. La volvemos a levantar. Me regalan un momento, vuelvo y cambio la pantalla. Se les voy a compartir la pantalla completa porque no me está apareciendo directamente el Mozilla para podérselos compartir. Listo. Y entonces ya no vamos a consumir todos los elementos, sino que vamos a consumir solamente 1, 2, 3. Efectivamente nos retornó el elemento que queríamos obtener. Y si ponemos un ID que no exista, pues aquí si tuviéramos Postman nos daríamos cuenta que nos está retornando un not found. Listo, muchachos, yo creo que esto es todo por hoy. Nos quedan como distintos temas por abordar. Cómo podemos hacer los otros controladores con la interfaz funcional, que es a través de handler controller. Podemos ver también, nos queda faltando también ver como el tema de schedulers para agendar los procesos en hilos aparte. Y quedo con la tarea de investigar cómo hacer los colectores de lo que nos contó ahorita Jaime. Yo era curiosidad si se hacía igual que con Java 9, pero pues listo. Mil gracias, Alejandro, como siempre, muy bien. Entonces, yo alcancé a grabar desde que yo estoy, pero pues no sé
A ver, paremos de hecho.